Hola a todos, yo soy el Guerrero Azul 12 y hoy vamos a hablar de algo que no se ve ni se toca, pero que aún así logra destruir vidas enteras, el síndrome de Hinamizawa, el enemigo invisible de Higurashi no Nakukoro ni. Porque sí, Higurashi puede parecer a simple vista una historia de maldiciones, asesinatos brutales y veranos muy mal gestionados, pero debajo de todo ese terror psicológico hay algo mucho más inquietante. Una enfermedad que se mete en tu cabeza, te hace desconfiar de todos, distorsiona la realidad y convierte el miedo en una sentencia de muerte lenta, y lo peor, nadie sabe que la tiene hasta que ya es demasiado tarde. Ahora llega el momento incómodo, esa pregunta que siempre flota en el aire. Confío en que mis seguidores se quedarán hasta el final del video, pues digamos que tengo fe, una fe muy parecida a la que tendría un médico en Hinamizawa al decir, tranquilo, no es nada grave. El síndrome de Hinamizawa es dentro del universo de Higurashi, una enfermedad de naturaleza neuropsiquiátrica que afecta a las personas que viven o han vivido en el pueblo de Hinamizawa. No es un virus zombie, no es una posesión en el sentido clásico y no es simplemente estar loco, es algo mucho más incómodo, un trastorno que mezcla biología, mente y entorno social, y que convierte a las personas normales en bombas de tiempo emocionales. En la narrativa, el síndrome se manifiesta como ansiedad extrema, paranoia progresiva, alucinaciones, desconfianza patológica y en sus fases finales, conductas violentas, autodestructivas o directamente homicidas. Y lo más cruel es que el afectado no se percibe como enfermo, cree que es el único cuerdo, rodeado de mentirosos, traidores y amenazas invisibles, básicamente la peor combinación posible para la convivencia humana. Desde el inicio la obra juega con dos conceptos, por un lado la explicación sobrenatural, la famosa maldición de Oyashiro, por el otro la explicación médica y científica impulsada por la clínica Iri y los escritos de Takano. El espectador queda atrapado entre ambas versiones sin saber cuál es verdad o si ambas lo son al mismo tiempo. Uno de los mayores aciertos de Higurashi es no darte una respuesta clara desde el principio. En Hinamizawa, cuando alguien pierde la cabeza y mata a alguien, el pueblo no dice, debe ser un brote psicótico. Dice, Oyashiro-sama está castigando, la superstición no es un simple adorno cultural, es una herramienta social que canaliza el miedo y evita que la comunidad cuestione demasiado lo que sucede. Al mismo tiempo, el espectador recibe documentos, informes, experimentos y teorías médicas que apuntan a una causa biológica. Se habla de un agente patógeno endémico del pueblo, a veces descrito como parásito, a veces como infección que afecta directamente al cerebro, en especial a las áreas relacionadas con las emociones, el miedo y la agresión. La gracia y la crueldad está en que ambas explicaciones funcionan. La maldición explica el comportamiento colectivo, el miedo heredado, los rituales y el silencio. La ciencia explica los síntomas, la progresión y la repetición del patrón. Dentro de la historia, el síndrome es endémico de Hinamizawa. Eso significa que no aparece de la nada, ni se transmite como una gripe común. Está ahí, latente, integrado en el entorno.
Prácticamente todos los habitantes están expuestos desde pequeños, pero no todos desarrollan síntomas graves, y aquí entra una idea clave: predisposición. La obra sugiere que el agente causal puede permanecer dormido durante años hasta que ciertos factores lo activan: estrés emocional, aislamiento, traumas, conflictos interpersonales o incluso intentar abandonar el pueblo. En términos médicos ficticios, sería como tener una bomba en el cerebro con el detonador atado a tus emociones. La teoría de la Queen Carrier, asociada a la familia Furude, añade una capa más de paranoia científica. Según esta idea, la presencia de un portador específico mantiene el síndrome bajo control en el resto de la población. Si esa figura muere o se aleja, el sistema colapsa. Pero ¿es real? ¿Es exageración? ¿Es una mala interpretación de datos? Pues la obra nunca lo confirma del todo, y eso es intencional. El síndrome de Hinamizawa no convierte a las personas en monstruos de inmediato. Empieza de forma sutil: pequeñas dudas, insomnio, sensación constante de peligro. La persona comienza a interpretar gestos naturales como amenazas, silencios como conspiraciones y coincidencias como pruebas de que algo no está bien. Luego llega la paranoia persecutoria. El afectado está convencido de que alguien lo vigila, lo sigue o planea hacerle daño. Puede ser un amigo, un vecino o toda la comunidad. Las alucinaciones auditivas y visuales refuerzan esta narrativa interna: pasos inexistentes, voces o incluso sombras, y como el cerebro odia el vacío explicativo, lo llena con la peor historia posible. En fases avanzadas, el autocontrol se rompe, la violencia deja de ser impensable y se convierte en necesaria. Matar ya no es un crimen, es defensa. El suicidio ya no es tragedia, es escape. Dentro de la mente del enfermo todo tiene sentido, y eso es lo verdaderamente aterrador. El síndrome sigue un patrón reconocible y escalonado, casi como una enfermedad con guión propio. En sus primeras fases pasa desapercibido, en las últimas se vuelve imposible de ignorar. El síndrome está presente, pero completamente latente. La persona vive su vida normal, sin síntomas claros ni alteraciones perceptibles. No hay impacto real en la conducta ni en el juicio. Aunque el síndrome sigue sin manifestarse de forma evidente, comienzan pequeñas alteraciones emocionales: irritabilidad, ansiedad o desconfianza leve, nada lo suficientemente grave como para levantar sospechas. Fácilmente se atribuye al estrés o al cansancio. La estabilidad psicológica empieza a deteriorarse, las emociones se vuelven más intensas e impredecibles, el razonamiento se vuelve errático y la percepción de la realidad comienza a distorsionarse. Aquí el síndrome ya influye de manera clara en las decisiones del individuo. Aparecen la paranoia intensa y las alucinaciones severas. La persona pierde la capacidad de distinguir entre amenazas reales e imaginarias. Este es el punto donde Higurashi se vuelve Higurashi. Brotes repentinos de violencia, decisiones irreversibles y muertes. El síndrome alcanza su estado terminal. Hay una desorganización mental total, pérdida completa del juicio y comportamientos violentos y autodestructivos. Sin intervención externa, el desenlace suele ser fatal. Lo interesante es que no todos los personajes recorren estas etapas de la misma forma ni al mismo ritmo. Algunos caen rápidamente, otros lo hacen de manera gradual, incluso algunos logran detener o revertir el proceso en ciertos arcos. Esto refuerza uno de los temas centrales de la saga: los personajes están condenados por su biología o aún existe espacio para el libre albedrío. Aunque el síndrome es ficticio, sus síntomas no salen de la nada. Existen enfermedades reales que producen combinaciones similares de síntomas neurológicos y psiquiátricos.
La encefalitis límbica, por ejemplo, afecta regiones cerebrales responsables de la emoción y la memoria y pueden provocar paranoia, alucinaciones, cambios de personalidad y crisis conductuales. Muchas veces se confunde con un trastorno psiquiátrico puro antes de ser diagnosticada correctamente. La epilepsia del lóbulo temporal también ofrece un paralelo inquietante: crisis no convulsivas, alteraciones emocionales, sensaciones extrañas, episodios de desconexión y cambios interitales de personalidad. Incluso ciertas infecciones del sistema nervioso central, como algunas encefalitis virales, pueden generar agresión, confusión y conductas erráticas. Y si a eso le sumas aislamiento social, superstición y miedo colectivo, obtienes un cóctel digno de pesadilla en el pueblo de las cigarras. Uno de los síntomas más recordados del síndrome es la sensación de insectos moviéndose bajo la piel, especialmente en el cuello. Aunque exagerado para efectos dramáticos, eso tiene un equivalente real, llamado formicación. Aparecen ciertos trastornos neurológicos, psiquiátricos o en abstinencia de sustancias. Cuando esa sensación se interpreta como una infestación real, hablamos de parasitosis delirante. Higurashi toma este fenómeno y lo lleva al extremo, usándolo como símbolo visual del colapso mental. No es solo incomodidad física, es la mente gritando que algo está terriblemente mal. Más allá de la biología, el síndrome de Hinamizawa funciona como una metáfora brutal del miedo colectivo, un pueblo aislado, con secretos, rituales y traumas históricos. Es el caldo de cultivo perfecto para que cualquier anomalía se convierta en prueba de una maldición. La obra muestra cómo la superstición, la desinformación y el abuso institucional pueden amplificar una enfermedad hasta convertirla en destino. No todos los monstruos vienen del cerebro, algunos nacen de la forma en que una sociedad decide explicar lo que no entiende. Takano representa el lado más incómodo de todo esto, la ciencia obsesiva que justifica cualquier cosa en nombre del conocimiento. Su investigación mezcla datos reales, teorías forzadas y una interpretación casi religiosa de la enfermedad. No busca curar personas, busca confirmar su visión del mundo. Aquí Higurashi no critica a la ciencia en sí, sino a la ciencia sin humanidad, a la idea de que entender algo vale más que las vidas que se destruyen en el proceso. El síndrome de Hinamizawa no es solo una excusa para que personajes se maten entre sí, es un dispositivo narrativo complejo que une horror psicológico, medicina ficticia, crítica social y tragedia humana. No existe en la realidad, pero se construye a partir de elementos reales suficientes como para incomodar. Y sí, después de analizar todo esto, puedo decir con total tranquilidad, Hinamizawa necesita un psiquiatra, no un exorcista y probablemente varios abogados. Y hasta aquí llegamos. Si te gustó el video, deja tu like, no cuesta nada, no duele y a mí me ayuda muchísimo más de lo que imaginas. Comenta qué opinas del síndrome de Hinamizawa, si ya conocías esta locura o si quieres que analice otro tema igual de perturbador. También dime qué otro video te gustaría ver por aquí. Comparte el video, ya sea con tus amigos fans de Higurashi, con ese conocido que dice que el anime es solo un montón de caricaturas, con tu grupo de WhatsApp, con tu primo el conspiranoico, con tu gato, con el espíritu de Oyashiro, o con cualquier entidad superior que todavía confíe en el algoritmo. Y por supuesto, suscríbete y activa la campanita, porque si no lo haces, el algoritmo se pone nervioso, y ya vimos qué pasa cuando algo se pone nervioso en Hinamizawa. Yo soy el Guerrero Azul 12, me despido y nos vemos en el próximo video, a menos que empiece a escuchar pasos que no existen, sienta insectos donde no hay insectos o decida que todos ustedes son parte de una conspiración contra mí. Si eso pasa, tranquilo, seguro es solo estrés, ¿verdad?